nosotros a Óscar Herrero, de la farmacéutica Novo Nordisk, que nos va a hablar de la correcta administración de la hormona de crecimiento y bueno, ya le podéis después preguntar las dudas que os surjan. Bueno, pues buenos días a todos. Antes de nada, Trini, muchísimas gracias a la asociación por permitirme la oportunidad de estar aquí con vosotros, pasando un ratillo. Y nada, presentarme, mi nombre es Óscar, trabajo en Laboratorios Novo Nordisk como asesor médico. Tengo que deciros que me dedico al mundo de la hemofilia principalmente, también es una enfermedad bastante poco prevalente, pero tenemos una pequeña parcelita dentro de lo que es nuestra área, que es la hormona de crecimiento, y es por ese motivo pues, por el que estoy aquí con vosotros. Pregunté a Trini en su día cómo quería que enfocase esta presentación, porque digo, no sé qué quieres que os cuente a vosotros. Y bueno, pues quedamos un poco en hablar cómo optimizar el tratamiento de hormona, hablar de la hormona de crecimiento, cómo se puede usar mejor, cuándo empezar a utilizarla, hasta cuándo, novedades que puedan venir, etc. Y yo, aparte de eso, pues he hecho como un repaso de la definición de lo que es el síndrome de Turner, la historia, diagnóstico, cómo es el crecimiento en los pacientes con síndrome de Turner, otras complicaciones que ya habéis visto aquí a lo largo de ayer y como el doctor Valdivieso ahora ha comentado muchísimas de ellas, datos de un estudio holandés muy importante que supuso el optimizar las dosis y aumentarlas de las que se estaban usando previamente, cómo se manejan a estas pacientes, recomendaciones y el presente y el futuro de la hormona, que quizás es lo que a lo mejor vosotros tengáis más preguntas del tratamiento de hormona. Y un resumen para terminar. Pues pasando al diagnóstico, yo quiero definiros lo que es el síndrome de Turner, que todos vosotros ya evidentemente sabéis, incluso hasta mucho más que yo, que es este síndrome, que es un desorden congénito unido a características fenotípicas. Es decir, aparte de tener un desorden congénito, pues tienen una serie de manifestaciones que a la vez se añaden a este desorden. Está causado por la pérdida total o parcial de uno de los cromosomas X. ¿De acuerdo? Entonces, como os podéis imaginar, dependiendo de que la pérdida de ese cromosoma X sea total o sea parcial, pues hay diferentes tipos luego de manifestaciones fenotípicas y de las alteraciones que, como por ejemplo el doctor Valdivieso ha comentado anteriormente. Hay que tener alguna alteración clínica compatible con la enfermedad, aparte de tener la alteración genética. No simplemente con la alteración genética nos vale. Ya el doctor Henry Turner en 1938 describió el fenotipo y las características que tenían 7 pacientes. Y Ford y sus colaboradores en 1959 pues, determinaron que la enfermedad pues, solamente la padecían las mujeres, el sexo femenino. Por un error en la división celular, a la hora de producirse el cigoto, después de la fecundación, pues uno de los cromosomas X, como os he comentado antes, en la fase de la mitosis, pues puede estar vacío y no estar completo, bien totalmente o bien en partes. Al ser niñas, estos embriones pues llegan a término. ¿Y esto por qué? Es porque el sexo femenino tienen 2 cromosomas X, entonces con el otro X, que está totalmente perfecto, pueden vivir. Si fuera el caso de los hombres, pues no podría ser porque solamente tienen un X y no llegaría el embarazo a término. No es una enfermedad hereditaria, quiero resaltaros, es decir, los padres y las madres son perfectamente, no tienen ninguna alteración cromosómica. Es una enfermedad congénita, sí de nacimiento, pero no hereditaria. Así, aquí os he puesto un cromosoma X, pues para que veáis el cromosoma ahí arriba entero, pues luego le pueden faltar partes del cromosoma. Y esas partes que puedan faltar dan lugares a diferentes características fenotípicas que se traducen en diferentes patologías asociadas a este síndrome. Aquí veis un cariotipo de un síndrome de Turner típico, que como veis ahí al final, donde pone la X, falta un cromosoma X, sería el cariotipo típico de una paciente con síndrome de Turner. La epidemiología, pues deciros que es de un caso por cada 2.500 niñas que nacen,
una de ellas padece síndrome de Turner. Esto en España se traduce a que de 50 o 60 niñas de las que nacen tienen síndrome de Turner, y que hoy en día se interrumpen muchos embarazos por el diagnóstico prematuro debido a la amniocentesis, pues evidentemente seguro viendo cuál va a ser el caso específico, pues por el fallo que haya en el cromosoma, si es más parcial, si es total, con cuál va a ser realmente el desenlace, se tomará la decisión. El diagnóstico se hace un cariotipo, evidentemente, que es un análisis cromosómico, y en este cariotipo pues, se determina el tipo de alteración que hay en ese cromosoma. Prenatalmente hay ciertos hallazgos que ya en las ecografías pues, pueden ser orientativos de que nos podemos estar enfrentando en un síndrome de Turner, como puede ser el higroma quístico. Y postnatalmente pues, se debe sospechar siempre de que podemos estar delante de un síndrome de Turner siempre que haya un retraso inexplicado en el crecimiento y un retraso en el desarrollo puberal. Ya el médico que lleve al paciente en ese momento, que es el endocrino en este caso, pues tiene que, o el médico de cabecera, si es el que está viendo al paciente, tiene que ver pues, que hay algún signo aquí que nos tiene que alertar para que se derive al especialista concreto para tratarlo. El diagnóstico dependerá evidentemente de la claridad, de que tenga unos signos fenotípicos más marcados, menos marcados, y obviamente de que el médico haya visto muchos casos y tenga una buena pericia para poder descubrir ante lo que nos enfrentamos. La edad de diagnóstico es variable y la verdad es que en algunas ocasiones puede llegar a ser tardía, y eso evidentemente pues, empeora un poco cuál va a ser el desenlace después de que pongamos el tratamiento. Los signos son más evidentes en las niñas que tienen el cariotipo 45X, que es los que tienen la falta del cromosoma X completamente, uno de los cromosomas X. El diagnóstico, pues hay etapas de diagnóstico muy diferentes. Vamos a empezar por las de las recién nacidas. Son niñas más pequeñas, tanto en peso como en longitud. Tienen edemas, linfodemas en el dorso de las manos y en el dorso de los pies. El cuello puede ser alado, que son unos pliegues que se forman detrás de las orejas, que bajan hasta el cuello. Las orejas por este motivo pueden estar desplazadas de hacia abajo. El tórax es fuerte, en escudo, y las areolas mamarias y los pezones están más separados de lo normal. La barbilla es pequeña y hay malformaciones cardíacas, como puede ser la coartación aórtica, que hemos estado comentando previamente. Deciros que todas estas manifestaciones que os estoy comentando no tiene todo el mundo por qué padecerlas. Dependiendo de esos fallos que hay en ese cromosoma X, pueden aparecer algunas o no aparecer. Si nos vamos ya a la época del lactante a los 3 años, pues en esta edad se aprecia mucho más el fenotipo típico de una paciente con Turner. El tronco es más ancho, las orejas más grandes sin disposición baja, el labio superior más fino y las comisuras son rectas de hacia abajo, el paladar está arqueado, lo que puede dar lugar luego a problemas dentales en el futuro, la barbilla es más pequeña de hacia atrás y hay frecuentes otitis de repetición. O sea que ya también es creo que lo ha comentado el doctor Valdivieso previamente, pues hay una frecuencia mucho mayor en que estas pacientes tengan problemas de infecciones repetidas. De 5 a 7 años, evidentemente cuando las niñas van creciendo, el diagnóstico va siendo más evidente, porque las manifestaciones fenotípicas se van haciendo más marcadas cada vez. Entonces aparece un aspecto, un torso mucho más fuerte y atlético y ancho, pecas, lo que son unos nebus, los hemos puesto aquí, que son, ay, perdonadme, que me he pasado de este que hay aquí, aparecen en el tronco muchísimos nebus, el cúbito puede aparecer valgo, que es este codo que va hacia afuera, y un evidente problema de crecimiento. O sea, es lo más llamativo que se va viendo, pues que la talla es diferente del percentil correspondiente a la edad que tengan las niñas. Y hay un discreto acortamiento entre las piernas respecto al tronco. De 8 a 10 años, aquí ya hay un punto importante, porque a los 10 años empezaría el desarrollo puberal. Entonces, aquí tenemos ya otras manifestaciones a las que podemos atender. Los signos siguen siendo cada vez más marcados, la talla desvía bastante respecto de la talla normal de la población,
aumenta el número de pecas, las uñas aparecen curvas y hacia abajo, uñas encarnadas. El cuarto metacarpiano del dedo anular puede aparecer más corto. Y al final, como os he dicho, a los 10 años empieza a iniciar la pubertad. No brota el botón mamario, pero sí que aparece una distribución del vello púbico y axilar normal. Y de 12 a 14 años seguimos con los signos cada vez más marcados, poco crecimiento, como veis es la palabra repetitiva, crecen menos que la población normal, no aparecen signos de pubertad, no aparece el pecho, ausencia de la menarquia, de la primera regla, y el aspecto es más llamativo, con mamas infantiles, aunque sí que mantienen distribución de vello púbico y axilar normal. Mirad, os he puesto aquí una diapositiva, perdonar también, como os ha dicho el doctor Valdivieso, por el tema del inglés, hay muchas cosas que las cortamos y las pegamos, pero aquí aparece la incidencia fenotípica que ocurre en el síndrome de Turner, y como podéis ver, la del 100% es la estatura corta. O sea, el 100% de las pacientes con Turner presentan una estatura corta, infertilidad en un 98%, el problema de osteoporosis está en un 50%, vemos ahí el fallo gonadal primario, o sea, ahí podéis ir viendo las características fenotípicas que más aparecen. Bien, hablando del crecimiento, que es de lo que hemos estado hablando en todas las diapositivas, de que crecen menos, de que cada vez va siendo más evidente el bajo crecimiento, ¿cómo crece una niña Turner? ¿Cuál es el tipo de crecimiento que tienen? Pues nacen aproximadamente ya 2 o 3 centímetros más pequeñas que las niñas de su edad. No presentan el estirón puberal, como ocurre habitualmente, y crecen hasta los 19 años, cuando el resto de la población femenina pues crece pues, como hasta los 15 años. Crecen como 4 años más, pero crecen a un ritmo muy lento. Y alcanzarían una talla final de 1,43 m, 1,44 m, que si no fuesen tratadas tendríamos una talla final de 20 centímetros menos de la población normal. Mirad en esta gráfica que hay aquí, esto sería en color azul el crecimiento de la población no Turner, y esto sería el crecimiento de la población con Turner, es decir, que está por debajo de la media. Y no sé por qué no se ven, las rayitas que tenían. Es que no se ve con la diapositiva. Mirad, con el tratamiento hormonal, no sé si me oís, por aquí, ¿veis estos puntitos que hay aquí? Es que la diapositiva se veía muy bien. Aquí hay unos puntitos que cuando se inicia el tratamiento hormonal hace que se asemeje la talla final más a la de la población normal, por comenzar con el tratamiento hormonal. Ginecología en el síndrome de Turner. Pues un punto yo creo que muy importante, que quería también por lo menos dejarlo en una diapositiva. De esto hay especialistas, evidentemente, que se dedican a tratar esto, y no sería yo el que me atreviera a hablar de este tema, pero sí que quería que quedara constante una disgenesia gonadal, es decir, una degeneración de los ovocitos antes de la pubertad. ¿Esto en qué conlleva? Pues en una infertilidad al final. Entonces, deciros que solamente tienen un desarrollo puberal espontáneo entre un 15 y un 20% de las pacientes Turner, y eso es el porcentaje que más o menos presentarán una menarquia y podrían ser fértiles normalmente. Para el resto de las pacientes tendrían que recurrir a tratamientos específicos. Todas necesitan tratamiento hormonal para el desarrollo puberal. Todas las niñas Turner van a necesitar un tratamiento hormonal para conseguir las características sexuales secundarias, para las implicaciones que tienen las hormonas femeninas en la osteoporosis, en la distribución de lípidos, etc. Luego todas ellas van a necesitar a una edad determinada el tratamiento hormonal. Otras afectaciones en síndrome de Turner que aparecen, como ya las habéis ido viendo durante todos estos días, cardiopatías congénitas, como son la coartación aórtica, los aneurismas, los problemas en las válvulas mitrales, hipertensión arterial, alteraciones nefrourológicas, esos riñones en forma de herradura, los 2 uréteres que se pueden ver en un diagnóstico ecográfico, alteraciones auditivas, aparte de las infecciones de repetición, las hipoacusias, alteraciones endocrinológicas como son la diabetes, como es el hipotiroidismo, alteraciones bucodentales,
algunas más, como son las oculares y algunas que nos dejaremos. ¿Cuál es el abordaje terapéutico de las niñas con síndrome de Turner? Pues yo os he querido destacar 3 bloques importantes, que son para el fallo del crecimiento, evidentemente, que hemos visto que ha sido una cosa que se va repitiendo y que hemos visto que es la característica fenotípica con más incidencia, la hormona de crecimiento. Es el tratamiento que hoy por hoy, de momento, es el que tenemos disponible para tratar estos déficits en el crecimiento. Deciros que luego hay otro medicamento que se llama oxandrolona, que es un esteroide con características, un esteroide androgénico que produciría también crecimiento, sobre todo en las niñas Turner que empiezan los tratamientos tarde o que tienen mal respuesta a la hormona de crecimiento. O sea, aparte de la hormona de crecimiento, que conozcáis que existe. Para la disgenesia gonadal y la infertilidad están el tratamiento hormonal, los estrógenos y los muchos tratamientos de técnicas reproductivas, que seguramente que os las han contado aquí y en otras ocasiones, pues para poder conseguir ser madres. Y para las malformaciones congénitas de estas características físicas, pues hay muchísimas técnicas de cirugía plástica que pueden conseguir la satisfacción personal de la paciente. El tratamiento... mirad, esta es la diapositiva que os quería explicar antes, que resulta que es que está aquí. El tratamiento con la hormona de crecimiento se ha comprobado evidentemente que mejora la talla final de las pacientes. El tratamiento es diario, como bien sabéis, por el momento. A lo mejor ahora luego os contaré unas cositas, en el futuro las cosas cambian, pero de momento es un tratamiento diario y suelen ser altas dosis. Son dosis diferentes de las que se utilizan para el déficit clásico de hormona de crecimiento, evidentemente. Se comienza el tratamiento siempre cuando la velocidad de crecimiento óseo sea inferior a la que correspondería cronológicamente por la edad que tiene el hueso. Y se suele comenzar, bueno, yo os he puesto aquí, alrededor de los 3 años. Siempre se suele comenzar cuando el endocrino lo valore, porque luego hay también otros tipos de circunstancias, y cuanto antes empiece el tratamiento, mejor es el pronóstico de talla final que se tiene luego. Esto es lo que os quería enseñar antes, como veis aquí. Cuando se empieza el tratamiento con una hormona de crecimiento, este crecimiento que estaba en color rosa, que está por debajo de la media, pues se empieza a asemejar, como veis más, y empieza a entrar en la franja de la población normal. Luego se pueden conseguir unas tallas finales pues mucho mejores que las que no se obtendrían si la paciente no se tratara. El tratamiento con GH se mantendrá hasta que el crecimiento sea óptimo, es decir, hasta que se consiga ya un crecimiento que se crea que es el adecuado, o cuando se haya alcanzado una talla evidentemente aceptable, que digas, pues a lo mejor ya no merece la pena seguir con el tratamiento. Esto luego ya, como os he dicho antes, lo decide también el médico que esté llevando al paciente en coordinación con él. Los resultados son variables después del tratamiento y dependen mucho de la edad de inicio con la que comience la paciente la hormona de crecimiento, y se consiguen de forma general incrementos entre 3 centímetros en los peores de los casos y 10 centímetros en el mejor de los casos. Aquí os he querido poner un estudio holandés de hormona de crecimiento que lo que hizo es, bueno, pues sacarnos quizás un poco de las dosis bajas que se estaban utilizando y empezar a arriesgarse con las dosis más altas de hormona de crecimiento. Entonces, deciros que el objetivo de este estudio fue optimizar el tratamiento con hormona, es decir, probar con una serie de dosis de hormona de crecimiento y con unos estrógenos en niñas Turner. Se aleatorizaron a 3 grupos de tratamiento las pacientes, unas a recibir 45 microgramos, que suelen ser las dosis bajas para tratar el Turner, kilogramos día. Otro grupo fueron aleatorizadas a recibir 45 microgramos, luego seguido de 67, es decir, las mantuvieron un tiempo con 45 microgramos y luego las aumentaron la dosis. Y otro grupo que incluso se las llegó a aumentar hasta 90 microgramos, ¿de acuerdo? El tratamiento con estrógenos siempre comenzaría a partir de los 12 años y cuando ya el tratamiento con hormona supere los 4 años. ¿Por qué? Esto tiene su explicación, porque el tratamiento con estrógenos no debe comenzarse tampoco a una edad muy temprana, porque puede impedir el efecto de que la hormona de crecimiento aumente la talla final.
Pues bien, las características basales de la población, como podéis ver en casi todos los grupos, las que recibían 45, 67 o 90 eran prácticamente las mismas, tenían la misma talla, tenían los mismos años, la edad ósea era prácticamente la misma, y donde llegamos a la conclusión, para tampoco entretenernos mucho en el estudio, pues que las dosis de 45 microgramos se vieron modificadas, os voy a poner todas al final. Por ejemplo, las pacientes que recibieron 45 microgramos al día consiguieron un incremento de 5,3 centímetros en la talla final, y que las que se trataron con 67 microgramos consiguieron un incremento de 15,7 centímetros de media. Entonces, bueno, esto sería lo que los valores proyectados en gris si no se hubieran tratado con hormona de crecimiento. Entonces, como podéis ver, la comparación entre las diferentes dosis pues dio unos resultados bastante significativos. Aquí lo que vemos es lo mismo, pero con la talla objetivo, con lo que se quería conseguir. Evidentemente, nunca llegamos a la talla objetiva, pero como veis, de no ser tratadas a ser tratadas, pues la diferencia es bastante significativa. Y la dosis de 90 microgramos, como veis, ha producido un aumento de 1 centímetro más, y es una dosis muy alta que quizás puede tener otro tipo de consecuencias, como puede ser un aumento de los niveles de IGF-1 por encima de los límites. Luego no merece la pena utilizarla. Luego, con esto, ¿qué ha ocurrido? Pues hemos visto que el tratamiento con hormona de crecimiento a la dosis óptima pues consigue normalizar la talla de las niñas Turner, y que el 83% de las niñas consiguieron una talla final normal. Estas cosas que hacen y los estudios por tener implicaciones al final en las fichas técnicas, y que se modifiquen las indicaciones, y sobre todo en este caso fueron las dosis, y se pasaron tanto en Estados Unidos como en Europa a que la dosis para síndrome de Turner fuese flexible y fuese de 45 a 67 microgramos día. Con el apunte de recomendar medir los niveles de IGF-1, como os he comentado antes, porque es uno de los, no quiero decir efecto secundario, pero es una de las asociaciones al tratamiento con hormona de crecimiento. Los niveles de IGF-1 aumentan, que es un factor de crecimiento celular. Entonces esto puede tener implicaciones. Luego se intenta que esté en los límites normales para que no haya ningún problema. Y si se saliese de los límites, la dosis de hormona se bajaría para conseguir esos límites normales. Las dosis, pues ¿de qué depende? ¿De qué depende decir quién desde luego va a decidir si tratar a un paciente con 45 microgramos, con 50, con 67? Lo va a decidir el endocrino, evidentemente. Y lo va a decidir pues en base a la talla que tiene la paciente, a la altura que tiene a la hora de comenzar el tratamiento, a la edad a la que comienza la terapia. No es igual comenzar con 4 años que comenzar con 8. Y sobre todo la velocidad de crecimiento que tenga la paciente durante el primer año de tratamiento con GH. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son más respondedoras y crecen muy bien con la GH en el primer año, y hay pacientes pues, que no crecen tan bien. Luego todo ese tipo de este tipo de cuestiones las valorará el endocrino y verá qué dosis tendrá que aplicar en cada caso. ¿Qué beneficios adicionales tiene el tratamiento con hormona de crecimiento? Ya dejando ya el tema de las dosis, aparte, mucho más allá de la altura, tiene unos beneficios que se pueden obtener. Y bueno, ya en temas más psicosociales, pues se vio que las pacientes que estaban tratadas con hormona de crecimiento, que habían alcanzado una talla final mejor y que habían desarrollado un estadio puberal, pues tenían unos resultados mucho más buenos en los test, en las encuestas que se hacen, en los test de calidad de valoración. La ganancia de altura evidentemente tiene una repercusión muy positiva pues para la desenvoltura y el desarrollo en la sociedad. Y después del tratamiento a largo plazo, tanto con hormona de crecimiento como con estrógenos, las niñas Turner, pues su comportamiento, su forma de vida, sus manifestaciones son iguales o similares a las de las niñas de su edad sin Turner. ¿Qué otros beneficios tiene el tratamiento de GH? Pues reduce
los factores de riesgo vascular. Como os ha comentado el doctor Valdivieso previamente, hay muchos factores de riesgo vascular. Dentro de esta enfermedad, pues este tratamiento con hormona de crecimiento sí que se ha visto que reduce la hormona de crecimiento en sí, reduce estos riesgos, mejora el perfil lipídico, disminuye la tensión arterial diastólica y tiene un efecto muy positivo en los parámetros cardíacos. Mejora la composición corporal, es decir, disminuye la masa grasa total y aumenta la grasa magra y mejora las proporciones corporales en general. Además de hacer todo esto, se ha visto que después de 5 años de dejar el tratamiento, cuando se deja el tratamiento con hormona de crecimiento, hay algunos cambios beneficiosos que perduran en el organismo, como son la distribución lipídica del suero y el efecto favorable en la tensión arterial diastólica. ¿Qué perfil de seguridad? Porque os preguntaréis, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos los medicamentos tienen efectos beneficiosos, también tienen sus riesgos. Por eso os he querido aquí poner una diapositiva del perfil de seguridad que tiene la hormona de crecimiento y sobre todo ya que estamos hablando de dosis a lo mejor más altas que las habituales. El tratamiento con hormona de crecimiento ha sido bien tolerada en los pacientes con síndrome de Turner. En el estudio de escalada de dosis holandés no hubo efectos adversos relacionados con la medicación de hormona de crecimiento y los niveles de insulina volvieron a ser normales después de dejar el tratamiento. Y la media de los niveles de glucosa permanecieron en rangos normales. Luego podemos decir que la hormona de crecimiento en síndrome de Turner es un tratamiento seguro. No se observaron efectos negativos cardíacos. Se recomienda el seguimiento y monitorización de los efectos conocidos en Turner, como son la coartación aórtica y la diabetes tipo 2. Yo creo que es tipo 2. Está ahí puesto tipo 1, es diabetes tipo 2. Vamos, la diabetes del adulto que hemos dicho. Y los niveles de IGF-1, como os he dicho previamente, deben de monitorizarse. Eso sí que es importante, tenerlo en cuenta porque es uno de los marcadores que más se utilizan en los tratamientos con hormona de crecimiento para ir ajustando las dosis. ¿Cómo se maneja a las pacientes con síndrome de Turner y qué hallazgos, después de los hallazgos de la práctica clínica, de lo que se ha ido viendo en la práctica clínica? Pues tratando a las pacientes con dosis normales, con lo que llamamos las dosis bajas, que no son las de 67 microgramos, pues oye, se ha visto que al final, después de 4 años de tratamiento, seguido con hormona de crecimiento, la gran mayoría de las pacientes suelen alcanzar la talla final proyectada. La media de dosis en el comienzo siempre fue de 38,6 microgramos y terminó con 38,5, esto es más o menos informativo, y eso sí que se vio, que solamente la mitad de las pacientes con estas llamadas dosis bajas alcanzaron la talla final. Y es muy importante también recalcar que dentro de estas pacientes que han alcanzado la talla final sí que se ha visto que hay pacientes que tienen más predisposición a responder bien a las dosis de hormona de crecimiento y que tienen un potencial de crecimiento también un poco mayor que el resto de las pacientes. En este programa de Lancer, que es un estudio que hubo, sí que se vio que con las dosis bajas de hormona de crecimiento, aquí veis la desviación sobre la media, ¿de acuerdo? Pues se vio que con dosis aproximadamente de 50 microgramos o bajas había un plafonamiento en el crecimiento, es decir, se quedaba estancado, había poco crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto llevó a hacer muchas más publicaciones, de esto hay muchísima literatura. El problema que nos encontramos en este síndrome es que el tamaño muestral es pequeño, hay pocas pacientes, es una enfermedad rara, entonces los estudios suelen ser bastante estadísticamente poco significativos, luego dan mucho pie a que el médico que está valorando al paciente pues evalúe y practique con él qué puede ser mejor para él, pero las evidencias suelen ser menores por el tamaño muestral que tenemos. ¿Qué recomendaciones hay de tratamiento? Pues comenzar el tratamiento lo más temprano posible y siempre que no sea más de los 6-7 años. Yo creo que afortunadamente los diagnósticos son más tempranos para comenzar el tratamiento y luego siempre el endocrino, como os he dicho, evaluará cuál es el momento adecuado para empezar.
La pubertad se induce a una edad normal, como los 12 años, empezaría con el tratamiento de estrógenos, además para que no impida el crecimiento que pueda proporcionar la hormona de crecimiento, y las dosis altas de GH. Hemos visto en el estudio holandés que con la dosis de 67 microgramos kilo se consiguen tallas finales mayores. Por lo tanto, optimizando el tratamiento, ¿qué objetivos queremos? Lograr una talla normal para la edad lo antes posible y tener en la edad adulta una talla normal. Dosis entre 45 y 67 microgramos, dependiendo de la valoración, y el comienzo, pues tan pronto sea diagnosticado, se haría. El tratamiento con estrógenos pues podrá ser de diferentes formas farmacéuticas, saber que hay comprimidos, que hay parches, hay muchas cosas, y todo ello tiene que dar lugar a un desarrollo puberal normal. Presente y futuro, que quizás esto es lo que más os puede llamar la atención, porque todo lo demás ha sido un repaso que ya estáis más acostumbrados. ¿Qué tenemos hoy en el mercado? Pues en el mercado hoy hay un montón de casas comerciales, como podéis ver aquí, que desarrollan la hormona de crecimiento. Todas son hormonas de crecimiento de origen recombinante, es decir, fabricadas por mecanismos de ingeniería genética, y todas ellas son iguales. Que no diga nadie que una es diferente, y una es mejor. Todas las hormonas de crecimiento son iguales, incluso la de Novo Nordisk, la nuestra. Lo único que diferencia a las hormonas de crecimiento son los dispositivos de administración, que sean más fáciles de usar, que tengan una aguja más fina, que produzcan menos dolor a la hora de inyectar, que su rango de dosis sea mucho más manejable, que tenga unos incrementos más pequeños para poder medir, que tenga otro tipo de aportaciones, pero el tratamiento es exactamente el mismo. Vuelvo a la de atrás. Para síndrome de Turner, casi todas las casas comerciales tienen aprobado, tanto en Estados Unidos como en Europa, aquí lo veis, la aprobación, y en Japón, de síndrome de Turner, ¿de acuerdo? Luego la hormona de crecimiento es un tratamiento ahora mismo de elección para tratar el tema de crecimiento en Turner. Eso es lo que había. ¿Y qué es lo que viene? Me preguntaréis. Pues ¿qué es lo que viene? Pues yo ahora mismo os puedo decir poco, y sobre todo porque son temas confidenciales y todo el tema de los ensayos clínicos son temas que no se pueden desvelar todavía, pero ahora mismo todas estas casas comerciales que veis aquí arriba, bueno, no son casas comerciales, son compuestos, ¿de acuerdo? Aquí está el nuestro de Novo Nordisk. Estamos desarrollando hormonas de crecimiento de larga duración. ¿Qué significa esto? Pues es la hormona de crecimiento, se le hacen tecnologías de pegilación, de uniones a proteínas, de fusión, etcétera, enlaces covalentes que lo que van a producir es que la hormona de crecimiento permanezca en el cuerpo durante mucho más tiempo. ¿Esto en qué se traduce? Pues que la administración pues se va a espaciar mucho más. En vez de administrar la hormona todos los días, pues a lo mejor la vais a administrar una vez por semana, y como veis aquí, la compañía Versatis está estudiando una vez al mes, incluso. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, me gusta poneros esta, ya casi estoy terminando, poneros esta presentación, porque yo creo que hay un futuro para el síndrome de Turner. Ya hemos estado hablando en charlas anteriores, el doctor López Higuero, el doctor Valdiviesos han hablado de este protocolo, de que hay un tratamiento multidisciplinar, y si encima todo eso lo apoyamos con que hay una terapéutica futura, nueva por llegar, que va a poder mejorar la vida de las pacientes con Turner, pues todos nos quedamos, entre los que me incluyo, mucho más satisfechos, ¿de acuerdo? Resumo ya y termino. Yo, para el resumen, lo que os he querido poner aquí es que el tratamiento, cómo se optimiza el tratamiento de hormona de crecimiento, depende de la altura que se tenga la paciente al comienzo del tratamiento, de la edad de comienzo y de la velocidad de crecimiento durante el primer año. Y me gusta haber puesto lo siguiente, porque es lo que he escuchado yo luego aquí, que yo, por lo que he preparado, me he dado cuenta de que el tratamiento tiene que ser multidisciplinar, porque hay muchas patologías asociadas a este síndrome. Luego tiene que ser un tratamiento llevado a cabo por muchos especialistas, en mi opinión, muy bien coordinado, que es lo que quizás cuando se tengan los protocolos terminados de seguimiento y demás,
lleve a ello, y creo que por parte de la industria también nosotros tenemos nuestro granito de arena también aquí en intentar hacer un poquito de awareness, de que conozcan otros servicios que no sean especializados, este síndrome, que sepan cómo tratarlo, hacer un poco un refresco de que hay, porque hay muchos médicos pues, que están acostumbrados a tratar las patologías diarias, evidentemente, pero hay cosas pues, que las has estudiado, que no las ves, no se ve una paciente Turner tan todos los días, entonces también a lo mejor tenemos ahí un poco de labor de hacer conocimiento. Y sin más, pues creo que he terminado. Bueno, os he puesto aquí una foto para terminar, y bueno, es una foto del equipo, de quienes estamos en el equipo de Biofarma, que llamamos en Novo Nordisk, los que trabajamos pues también para la hormona de crecimiento, entre otras cosas. Y nada más. Esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta... Eso, ¿alguna pregunta antes de...? Hola, me gustaría saber si cuando empiezas con los estrógenos, el efecto de la hormona se mantiene, aumenta o se reduce. Hombre, hay muchos estudios al respecto de todo esto. Yo creo que el efecto de usar los estrógenos antes del tiempo, y me lo va a corregir el doctor Juan Pedro Rosero, seguramente es disminuir toda la hormona de crecimiento. No en todos los casos, hay muchos estudios al respecto, por eso siempre suele estar la hormona de crecimiento con un tiempo para que haya al menos más de 4 años antes de que comiences con el tratamiento de estrógenos. No era para acercarme un poco más a ella. Entonces, finalmente, vamos, corrígeme Juan Pedro si no estoy en lo cierto, es mejor espaciar el tratamiento, porque el comenzar con los estrógenos va a influir en todo lo que podríamos conseguir con la hormona. Pero no quiere decir que no tengas que poner la hormona de crecimiento junto con el estrógeno. Exactamente, y sobre todo porque ya antes de 4 años o más has conseguido de la hormona de crecimiento todo el rendimiento que has podido, ¿de acuerdo? ¿Tenemos otra pregunta? Hola, mira, Hola. yo quería preguntarle, a mí me han dicho que la hormona del crecimiento, mi hija todavía no se la ha administrado, no le han indicado que lo necesite, pero dice que mejora también su hueso, que fortalece y me quería saber si es cierto. Es cierto, tiene efectos en la mineralización ósea, Porque, efectos verá, mi hija, beneficiosos. el endocrino no cree que sea necesario en estos momentos, La porque horm- está dentro del percentil todavía, pero no sé si, como no le ha hecho pruebas óseas, no sé si me han dicho que puede ser bueno para los huesos. Pero La bueno, hormona de crecimiento tiene muchísimos efectos, que nos podríamos hacer una presentación solamente con los efectos aparte del crecimiento que tiene, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es la mineralización ósea. también me han comentado, que es lo último que le voy a decir, que duermen muy bien y eso es muy bueno para el crecimiento. Es verdad. cierto, Pues nada, muchas gracias. es cierto. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Muy bien. Que bueno, aparte obviamente yo con la experiencia que tengo ya de 3 años con la hormona en mi hija, pues que hay que tener mucho cuidado con la dosis, hay que vigilar mucho la IGF-1, pero también algo me ha pasado que en uno de los picos de revisión de 3 meses, ella de repente pasó de no tener nada de escoliosis a empezar a tener una escoliosis importante. Entonces, pues la conclusión fue que había que vigilarlo, porque si no a lo mejor había que quitar o reducir la hormona. Y yo lo asocié, o lo asociamos obviamente con mi especialista, que yo lo confío en él plenamente, que era por un pico de crecimiento y también por antecedentes genéticos míos, que yo también la tengo. Pero quería saber qué sabéis al respecto, porque, claro, él se lo planteaba y decía, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, pero ¿es un efecto secundario negativo? ¿Está asociado? ¿No asociado? ¿Es por el crecimiento acelerado? Si sabéis algo. Las niñas Turner ya de por sí hay más incidencia en escoliosis que el resto de la población.
Quizás el doctor Juan Pedro López Higuero te pueda apuntar algo más si la hormona. Yo no pienso que la hormona tenga un efecto secundario sobre la escoliosis. En lo que yo conozco y en lo que está descrito. Lo veo más bien asociado al mismo síndrome de Turner, el desarrollo de la escoliosis. Pero no tengo constancia de ello, de que te pueda decir que haya empeorado el tratamiento con hormona su escoliosis, porque no tenía nada, la ha ido empezando ahora, no estaba diagnosticada. Lo observé yo, que de repente a la salida del baño la veía que se curvaba, o sea, y fue algo muy rápido. No sé si has visto algo, sí, ¿no? Muchas veces. Sí, pero yo voy a hablar luego, ¿no? Yo es que, nada, sí es un momento porque... gracias, Óscar, por la exposición, porque es un tema que, claro, las revisiones bibliográficas a veces son de una manera, la clínica es otra, y yo creía, quizás un poco optimista en cuanto a la falta de efectos adversos. La hormona que no tiene, aparte de efectos beneficiosos, efectos adversos, que hay que cuidar, mucho cuidado. Uno de ellos es ese, que es difícil a veces diferenciar del propio escoliosis asociada al síndrome de Turner y difícil de diferenciar de una persona que está creciendo deprisa, que también tiene más facilidad de tener escoliosis. Pero sí está demostrado que es algo que incluso lleva a tener que retirarla. Otros efectos adversos, en cuanto al IGF-1, desgraciadamente la dosis de 50 microgramos ya lleva niveles altos de IGF-1, la dosis de 67 supera siempre los niveles de IGF-1 y casi nunca se usa. Y hay que tener mucho cuidado con los niveles de IGF-1 a largo plazo. Es verdad que se está estudiando que no todas las personas con Turner, todas las mujeres o niñas Turner, crecen igual. Y parece que depende de ciertos genes y de ciertas modificaciones genéticas, polimorfismos, etcétera, que son complejos, que las que hacen que crecen más o menos. Entonces quizá haya que estudiar en el futuro cuáles de ellas crecerán a una dosis y cuáles a ellas crecerán a otra. Y a cuáles tendrán más, es diferente. No todas son iguales. Pero yo quería llamar la atención con eso. También un tema que, bueno, que la calidad de vida, ayer hay otros estudios que no determinan diferencia de calidad de vida en cuanto a la talla, porque, claro, esas ganancias de 15 centímetros, de hecho no las vemos. Las experiencias en vida real son que la dosis acaban, como él ha dicho, siendo más bajas de las que teóricamente se preconizan y vienen a ser 40 microgramos, 35, 40, y claro, las ganancias pues se quedan más cortas y cada vez eso no mejora la calidad de vida tampoco. Y es la realidad, ¿no? Que empezamos tarde o la dosis acaba ajustándose a la baja, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, buenos días. Buenos días. A mí el doctor López Higuero ya me ha contestado a lo que le quería preguntar, pero aún así podría insistir. Si se pueden decir a largo plazo efectos secundarios, los efectos beneficiarios, o sea, beneficiosos ya se ve que sin ellos, o sea, sin hormona, pues tendríamos una calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero a mí sí que me preocupa a largo plazo, efectos secundarios. No sé si hay población suficiente, tiempo suficiente como para ya haberlos definido, no lo sé. Y luego también, por otro lado, si me puede contestar eso, hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, los comités de hormona de crecimiento. Los comités famosos que son un poco, pues, como nefastos, ¿no? Para mi modo de ver, ¿no? Pues porque sí que está demostrado que sí que es importante que empiecen con tratamientos y que empiecen y les marean y más pruebas. Marean a la familia, marean al endocrino, marean porque te piden no sé qué, no sé cuántos, entonces tienes que ser muy constante, tienes que tenerlo muy claro, porque muchas veces pues en el camino dice, pues yo ya no voy a mandar más no sé qué, o como se la han denegado 3 veces, pues vamos a esperar a qué, si se está viendo que cuanto antes empecemos. Entonces todas esas cosas a mí me preocupan, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué hacen los endocrinos o qué hacen las farmacéuticas cuando se deniega y se deniega? Y está claramente demostrado que sí que sería bueno para ese paciente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las
Contesto primero a tu última pregunta, si me permites. Desde nuestro punto de vista, las farmacéuticas en los comités no tenemos nada que hacer. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Yo, desde mi humilde conocimiento de los comités, están integrados por médicos en el hospital y son los médicos, y me imagino que la legislación sanitaria de la región quien ha implantado pues por así decirlo, los criterios que tiene que cumplir un paciente para comenzar hormona de crecimiento, para ser financiable, con qué edad los comienza. Nosotros ahí, evidentemente, no podemos hacer nada. Si pudiéramos hacer algo, de hecho lo haríamos, porque a todos nos interesa. Entonces nosotros ahí, en ese sentido, no podemos hacer nada. Evidentemente, con estos protocolos que se han comentado antes, con la evidencia científica que vaya apareciendo, estamos delante de una enfermedad poco prevalente, no se estudia tanto como otras enfermedades, hay poca gente que estudie, los tamaños muestrales, como he dicho antes, son pequeños, luego las evidencias científicas son mucho menos aplastantes que en otro tipo de patologías, cuesta más, yo pienso que cuesta mucho más, pero desde mi punto de vista, nosotros, la industria, no podemos hacer nada en los comités y estamos en un sistema de sanidad pública que es agotable. O sea, es agotable. Hay enfermos de Turner, hay enfermos oncológicos, hay hemofílicos, como es el caso lo que yo llevo. El sistema es agotable y no hay dinero para todo. Entonces, a veces se ponen unos límites que no benefician a todo el mundo, evidentemente. Pero vamos, ya nos gustaría a nosotros poder quitar esos límites. No es una cosa que podamos nosotros influir ahí, por desgracia. Y decirte del tema de los efectos secundarios. Esto siempre se dice en farmacología, o sea, los efectos secundarios, todos los fármacos tienen efectos secundarios, evidentemente. En los estudios que se hicieron de hormona de crecimiento, muchos de ellos, la gran mayoría, no se asociaron a la hormona, pero tiene efectos secundarios. A largo plazo, pues puede tenerlos, pero siempre tienes que poner en una balanza el beneficio de tener tratamiento o el beneficio de no tenerlo. O sea, ya hemos hablado que aparte de que la hormona de crecimiento sea buena para alcanzar una talla final más óptima, tiene unos beneficios muy buenos en los lípidos en sangre, en los niveles de glucemia que se alcanzan, en la distribución corporal, en los problemas que puedas tener cardiológicos al final. Hay que valorar siempre beneficio-riesgo. Esto es una balanza y hay que ver lo que es más beneficioso para el paciente siempre. Hay mucha discusión del tema de los efectos a largo plazo por las hormonas de larga duración, pero no porque sea la hormona de crecimiento, porque ocurre con todos los fármacos. También tenemos en hemofilia factores de crecimiento que acaban de salir nuevos de larga duración, pegilados. Pues está viendo qué efecto puede tener el pegilado en el cuerpo a largo plazo. Estamos hablando de pacientes crónicos que se van a tener que poner la medicación durante toda su vida o prácticamente toda su vida. Y hay muchas cosas todavía por resolver, por ver qué pasa, por estudiar y ya veremos a ver qué tal. Sí. Pues hombre, los malos es dependiendo. La hormona de crecimiento luego al final pues puede tener también sus efectos. Por ejemplo, a mí el efecto secundario quizás que más pueda preocupar, no sé si me corregirá el doctor López Higuero, que es un experto en la materia, son los niveles de IGF-1. Evidentemente, el IGF-1 siempre se ha estado cuidando, se ha estado mirando. ¿Por qué? Pues porque es un factor de crecimiento celular. Luego, a lo mejor los niveles de IGF-1, ha habido muchos estudios de estos ya, estudios franceses, publicaciones de riesgo de cáncer por el aumento de IGF-1. Todos ellos luego se han desestimado. Tanto la FDA como la EMA los han tirado abajo porque no había evidencia científica. Para mí quizás es el más, no te diría más de moda y sobre todo que más ruido hace. Porque oímos la palabra neoplasias y quizás nos preocupamos más. Y el IGF-1 pues puede producir neoplasias, pero por eso la medicación se controla y lo estamos diciendo, que cuando las dosis de IGF-1 suben por encima de los rangos normales, el especialista baja la hormona inmediatamente para que vuelva a los niveles normales. Entonces yo creo que esto de con profesionales buenos,
con el conocimiento que se tiene sobre ello, no hay registros que asocien esa patología al uso de hormona de crecimiento. Entonces yo pienso que es cuestión de eso, de utilizar la balanza y de utilizar las cosas bien utilizadas con el conocimiento que se tiene. No sé si con eso te acabo contestando. Bueno, damos paso a la última pregunta. Bueno, felicitarte, pero hacer varios comentarios. Doctor Nieto, del Hospital Niño Jesús de Madrid. Primero, no es necesario esperar a que se detenga el crecimiento. Si tú tienes ya un diagnóstico previo, cuanto antes empieces mejor. Está demostrado que más de 6 años de tratamiento efectivamente pueden mejorar, pero recuerda otra cosa. La mejora siempre tiene que tener relación, una, con la talla genética de ambos padres. Una madre con una talla alta siempre da un mejor pronóstico. Segundo, el crecimiento de la edad ósea. Cuidado con esos estudios maravillosos de crecimiento, etcétera. Hay que vigilar siempre el crecimiento por año de edad ósea. Quiere decir que si tú, una persona, crece 4, 6 centímetros al año, pero la edad ósea ha crecido 2 años, realmente solo ha crecido 3. O sea, cuidado, siempre hay que valorar la edad ósea. Y en tercer lugar, el comentario que has hecho, y le ha hecho la coleguilla, de la escoliosis. Te recuerdo que, por ejemplo, en el Prader-Willi está admitido el tratamiento porque mejora efectivamente la obesidad, mejora el perfil lipídico, mejora la masa grasa, aumenta la masa muscular, aumenta la escoliosis, pero sin embargo, normalmente cuando no llega a un límite preocupante, puede seguir utilizándolo. Lo que a mí me preocupa más es que en el síndrome de Turner, al no ser un déficit de GH comprobado, cuidado con las dosis. Primero, por el aumento del IGF-1. Segundo, porque todas las anomalías cromosómicas, llámese Turner, Klinefelter, etcétera, todas tienen más riesgos de neoplasias. Y sobre todo en las mujeres, las mamas. Cuidado, porque ya se han demostrado a largo plazo que aparece antes el carcinoma mamario en algunas personas que han utilizado una dosis excesiva de hormona de crecimiento. O sea, no tanto la escoliosis como vigilar las mamas, pero sobre todo los antecedentes genéticos. Es decir, si tú tienes una paciente con Turner que tiene antecedentes de una madre o tal con escoliosis, cuidado. Si además tiene antecedentes de diabetes, cuidado. Si además tiene antecedentes de carcinoma en algún miembro mamario, hacer el BRCA1 y el BRCA2, que son los marcadores genéticos del CA de mama, que son muy importantes. Y el resto no voy a hacer más comentarios. Pues nada, muchísimas gracias A vosotros. Óscar, y muy interesante la Gracias. conferencia.